Yo de mi papá, pues Marino Gómez, tengo los recuerdos más gratos desde muy pequeños. Mi papá era amante de la música. Yo más o menos eso fue por los años 70. Esa fue los primeros años que yo escuché hablar de unos músicos de Aguadas, que eran los hermanos Hernández, y que nadie les había dado el valor ni en Colombia ni en el mundo de lo que significaban estos tres músicos para Guadas y para Colombia. Entonces yo tendría más o menos 10 años cuando siempre escuchaba a mi papá con ese interés y en decirnos, se llegó el momento en que en Aguadas mi papá se empecinó en que tenía que traer, o sea, ir a buscar como las raíces de los hermanos Hernández y qué más buscar que a su familia. Yo tengo recuerdos por allá muy claros que mi papá hizo un homenaje a los hermanos Hernández y dentro del homenaje vino su familia y quiso traer los restos de los hermanos Hernández. Para mí me parece que ese fue como el inicio. Yo empiezo a recordar del Festival del Pasillo, porque mi papá en su cabeza siempre los tuvo en mente desde que nosotros estábamos muy pequeños. Siempre llegaba con una libreta y nos decía que él quería hacer un festival y que lo iba a poner el Festival de los Hermanos Hernández. Él tenía un long play con la imagen de los hermanos Hernández y él siempre salía con ese long play y decía que esos eran los exponentes más grandes de la música en Colombia. Se le volvió una obsesión que Colombia y el mundo conocieran quiénes eran esos músicos, que él decía que no se les había dado el valor que se merecía. Entonces él empezó como en su mente a organizar ese festival, cómo lo iba a hacer, llamó a sus mejores amigos en esa época de Aguadas para que lo apoyaran, para que estructuraran un festival que le diera como ese estatus a ellos, que era lo que se merecían. Ese era el objetivo de mi papá. Y también el objetivo muy grande de mi papá también era que el campesino de Aguadas, que era casi que la razón de mi papá, era el campesino, se le fomentara también la música autóctona de su tierra, que de base era muy de las raíces del pasillo y de otros pues otros ritmos musicales de Colombia, pero el pasillo era la base de esto. Estos son 3 días de esparcimiento donde le mostramos a Colombia y al mundo lo mejor que tenemos en Aguada. Se ilusió, Aguada se ilusió.